Me llamo Dolores Ramírez y tengo 68 años. Hoy quiero sentarme aquí con ustedes y platicarles una historia que me duele hasta el alma, pero que al mismo tiempo me hizo la mujer fuerte que soy hoy. Es una historia de traición, de dolor, pero también de cómo una puede levantarse cuando todo se derrumba alrededor. Antes de empezar, les pido que si esta historia los toca, que le den like a este video, se suscriban al canal y me escriban en los comentarios de qué país me están viendo. Me encanta saber que tengo amigas y amigos en toda América Latina que me acompañan en estos momentos tan íntimos. Miren, hijos míos, lo que les voy a contar pasó hace muchos años, cuando yo era apenas una chamaquita de 25 años. Pero el dolor de esa traición, ese dolor lo siento como si hubiera sido ayer, porque hay heridas que no se olvidan nunca, aunque una aprenda a vivir con ellas y hasta agradecerlas porque nos hicieron más fuertes. Estaba yo embarazada de mi primera hija, mi Elena querida, cuando descubrí la traición más cruel que una mujer puede vivir. Mi esposo, Esteban, el hombre que yo amaba con toda mi alma, me engañaba durante todo mi embarazo con la persona en quien más confiaba en el mundo. Mi mejor amiga, Graciela. Pero esto no es solo una historia de dolor, mis queridos. Es una historia de cómo una mujer puede transformar la traición en fortaleza, el dolor en sabiduría y la desesperanza en una nueva vida. Porque sí se puede, mis niños, sí se puede salir adelante cuando todo parece perdido. Aquí en mi casita de la Colonia Obrera, en Ciudad de México, con mis arrugas que son testimonio de todo lo vivido, quiero contarles cómo esos 9 meses que debieron ser los más felices de mi vida se convirtieron en un infierno, pero también cómo ese infierno me forjó como el acero. Prepárense, porque esta historia tiene de todo. Amor, traición, lágrimas, pero también justicia, y sobre todo, un final que nunca se imaginaron, porque a veces la vida nos da sorpresas que ni nosotras mismas creíamos posibles. Para entender bien esta historia, tengo que llevarlos al México de 1982. Yo era una muchacha de 25 años, recién casada con Esteban Ramírez, un hombre de 28 años que trabajaba como electricista en una empresa constructora. Vivíamos en un departamentito pequeño aquí en La Obrera. Nada lujoso, pero era nuestro hogar. Esteban era un hombre guapo, eso no se lo puedo negar. Alto, moreno, con esos ojos cafés que me enamoraron desde la primera vez que los vi en el baile de la colonia. Tenía unas manos fuertes de tanto trabajar con cables y herramientas, y una sonrisa que me derretía el corazón. Llevábamos 3 años de casados cuando yo quedé embarazada, y puedo decirles que nunca había sido tan feliz en mi vida. Mi familia era gente trabajadora, de esas familias que se las ingenian para salir adelante con poco, pero con mucha dignidad. Mi papá, que en paz descanse, trabajaba en los talleres del ferrocarril, y mi mamá se dedicaba a criar a nosotros, 6 hermanos. Yo era la tercera, la primera en casarse, y todos en la familia querían mucho a Esteban. Él sabía cómo ganarse a la gente. Tenía esa facilidad para hacer reír a todos y para ayudar cuando se necesitaba. La familia de Esteban era diferente. Su papá había muerto cuando él era chico, y su mamá, doña Carmen, era una mujer muy religiosa pero también muy dura. Nunca me aceptó completamente. Siempre sentí que pensaba que su hijo merecía algo mejor que una muchacha de familia humilde como yo. Pero Esteban siempre me defendió. O al menos eso creía yo en ese entonces. En esos años, México estaba viviendo momentos difíciles. La crisis del 82 había pegado duro, el peso se había devaluado, y mucha gente perdió sus trabajos. Nosotros éramos afortunados porque Esteban tenía trabajo estable, ganaba como 2,000 pesos al mes, que no era mucho pero alcanzaba para vivir decentemente. Rentábamos nuestro departamentito por 300 pesos mensuales. Y con el resto nos las arreglábamos para comer, vestimos y hasta ahorrar un poquito. Pero lo más importante de esos años, lo que hace que esta historia sea tan dolorosa, era mi amistad con Graciela Moreno. Graciela había sido mi mejor amiga desde que teníamos 12 años. Nos conocimos en la secundaria y desde entonces éramos inseparables. Era una mujer bonita, más alta que yo, con el cabello largo y ondulado. Y tenía una personalidad muy extrovertida que complementaba mi carácter más tímido.
Graciela trabajaba como secretaria en una oficina de gobierno y ganaba un poco más que lo que Esteban y yo juntábamos. Vivía sola en un departamentito cerca del nuestro. Nunca se había casado porque decía que no había encontrado al hombre indicado. Siempre bromeábamos que ella era muy exigente, que quería un príncipe azul que no existía. Cuando Esteban y yo nos casamos, Graciela fue mi madrina de ramo. Estuvo ahí en todos los momentos importantes. Cuando nos mudamos a nuestro primer departamento, cuando decoramos la sala con esos muebles de fibra de vidrio que estaban de moda, cuando compramos nuestro primer televisor a color, era como la hermana que nunca tuve, la confidente de todos mis secretos, mis alegrías y mis preocupaciones. La relación entre Esteban y Graciela siempre fue cordial. Él la respetaba porque era mi amiga, y ella lo trataba con cariño pero manteniendo su distancia, o al menos eso era lo que yo percibía. Cuando hacíamos reuniones en la casa, cuando íbamos a algún baile o fiesta del barrio, los tres siempre andábamos juntos. Esteban bromeaba que tenía 2 esposas, y Graciela se reía diciendo que ella era la soltera que cuidaba que él me tratara bien. El barrio donde vivíamos era de esos lugares donde todos se conocen. Las señoras se juntaban en las tardes a platicar en la banqueta. Los niños jugaban fútbol en la calle. Y los domingos casi todas las familias iban a misa a la iglesia de San José Obrero. Era una comunidad muy unida, donde los problemas de uno se volvían problemas de todos, pero también donde los chismes corrían como agua. En esa época, una mujer embarazada era tratada como una reina por su familia y su comunidad. Las vecinas se desvivían por cuidarte. Tu mamá no te dejaba hacer nada pesado. Y tu esposo se suponía que debía consentirte en todo. Era una época donde el embarazo se vivía con mucha alegría, pero también con muchas supersticiones y cuidados que ahora nos pueden parecer exagerados. Cuando quedé embarazada, en febrero de 1983, toda la familia estuvo feliz. Mi mamá lloraba de emoción. Mi papá compraba regalitos para su primer nieto. Y hasta doña Carmen, la mamá de Esteban, parecía más cariñosa conmigo. Esteban estaba radiante. Presumía a todos los vecinos que iba a ser papá. Y prometió que trabajaría más duro para darnos lo mejor a mí y al bebé. Los primeros meses de embarazo fueron como un sueño. Esteban se levantaba temprano. Me preparaba el desayuno antes de irse al trabajo. Y llegaba en las tardes con algún antojo que yo había mencionado. Si se me ocurría que quería unos tacos de canasta, él salía corriendo a comprarlos, aunque fuera a las 10 de la noche. Si me provocaban unas naranjas con chile, aparecía con una bolsa llena del mercado. Graciela también se portó como la mejor amiga del mundo durante esos primeros meses. Me acompañaba a las citas médicas en la clínica del Seguro Social, cuando Esteban no podía faltar al trabajo. Me ayudaba con las compras del mercado cuando las náuseas matutinas me tenían postrada y se quedaba conmigo en las tardes para hacerme compañía cuando me sentía muy sola. El doctor que me atendía, el doctor Hernández, era un hombre mayor muy experimentado que había traído al mundo a la mitad de los niños del barrio. Me revisaba cada mes y siempre me decía que todo estaba perfecto, que mi bebé venía sano y fuerte. Las citas eran los jueves en la tarde. Y casi siempre iba Graciela conmigo porque Esteban trabajaba hasta tarde esos días. Recuerdo que en la tercera cita, cuando ya tenía como 4 meses de embarazo, fue cuando empecé a notar las primeras cosas extrañas. Graciela conocía perfectamente el camino a la clínica, sabía exactamente dónde estaba el consultorio del doctor Hernández, y hasta conocía a las enfermeras por su nombre. Cuando le pregunté cómo sabía tanto sobre esa clínica, me dijo que había acompañado a una prima suya el año anterior. Durante esos meses, Esteban empezó a trabajar más horas. Decía que quería ahorrar más dinero para cuando naciera el bebé, que necesitaríamos una cuna, un cochecito, ropita y 1000 cosas más. Llegaba a la casa más tarde, a veces hasta las 9 de la noche, y siempre venía cansadísimo. Se bañaba, cenaba y se quedaba dormido viendo la televisión. Al principio no me pareció extraño. Era normal que un hombre trabajara más cuando se iba a ser papá, pero empecé a notar que los sábados, que antes siempre pasábamos juntos, ahora él tenía trabajos extras que hacer.
Me decía que un compadre suyo necesitaba ayuda con instalaciones eléctricas en su casa, o que tenía que ir a ver un trabajo que le habían ofrecido para las tardes. Graciela, por otro lado, parecía estar más disponible que nunca. Aparecía en mi casa casi todos los días después del trabajo. Me traía revistas de bebés, me compraba cosas para tejer chambitas, y se quedaba hasta muy tarde platicando conmigo. Incluso los fines de semana, cuando Esteban andaba en sus trabajos extras, ella llegaba con comida ya preparada para que yo no tuviera que cocinar. Una vez, como a los 5 meses de embarazo, me enfermé de gripa y estuve varios días en cama con fiebre. Esteban tuvo que faltar un día al trabajo para cuidarme, y recuerdo que estaba muy nervioso, revisando constantemente su reloj. Cuando le pregunté si le preocupaba faltar al trabajo, me dijo que sí, que estaban muy estrictos con las faltas, pero algo en su manera de decirlo no me sonó verdadero. Ese mismo día, Graciela llegó como a las 3 de la tarde con una olla de caldo de pollo que había hecho especialmente para mí. Traía también unas pastillas que según ella le había recomendado su doctora para la gripa de embarazadas. Lo raro fue que cuando llegó, Esteban se puso muy incómodo, como si no esperara verla ahí. Intercambiaron unas miradas que no supe cómo interpretar, pero que me dejaron con una sensación extraña en el estómago. A los 6 meses, cuando ya se me notaba bastante la panza, empecé a tener antojos muy específicos. Se me antojaban los elotes del señor que vendía en la esquina de Insurgentes con Álvaro Obregón, pero solo a cierta hora de la tarde. Un día le pedí a Esteban que me los comprara, y me dijo que había ido, pero que el señor no estaba. Cuando al día siguiente fui yo misma, el señor me dijo que sí había estado ahí a esa hora, que incluso había visto a mi esposo pasar por la esquina, pero que no se había acercado. Fue más o menos en esa época cuando empecé a notar que Graciela sabía cosas sobre mi embarazo que yo no le había contado. Una vez mencionó que el bebé se movía más en las noches, y yo no recordaba habérselo dicho. Otra vez me preguntó si ya había sentido esas contracciones falsas, las de Braxton Hicks, cuando yo apenas las había empezado a sentir esa semana. También empecé a notar cambios en su apariencia. Graciela siempre había sido coqueta, pero ahora se veía diferente. Se había cortado el cabello de una manera muy moderna. Usaba perfumes nuevos que olían caros, y tenía ropa nueva muy seguido. Cuando le preguntaba dónde había comprado tal o cual blusa, siempre me daba respuestas evasivas, como que se la había regalado una prima, o que la había encontrado en oferta en algún lugar que no recordaba bien. Los domingos, que antes siempre íbamos los 3 juntos a misa, ahora Graciela casi nunca podía acompañarnos. Decía que tenía cosas que hacer, visitas familiares o trabajos pendientes. Pero una vez la vieron en el cine con una amiga cuando se suponía que estaba visitando a su tía enferma. Durante el 7º mes, empecé a tener problemas para dormir. El bebé se movía mucho, me dolía la espalda, y me costaba trabajo encontrar una posición cómoda. Esteban, que antes siempre me consolaba cuando no podía dormir, ahora parecía dormir muy profundamente, y no se despertaba ni aunque yo me levantara varias veces en la noche, una madrugada. Como a las 3, me levanté para ir al baño y decidí prepararme un té de manzanilla para ver si me relajaba. Cuando estaba en la cocina, escuché que sonaba el teléfono de la vecina de al lado. En ese tiempo no todos teníamos teléfono, y la señora Lupita nos prestaba el suyo para emergencias. Lo raro fue que escuché que alguien bajaba corriendo las escaleras para contestar, y después una conversación muy bajita que duró varios minutos. Al día siguiente le pregunté a la señora Lupita si había recibido alguna llamada para nosotros en la madrugada, y me dijo que no, que ella había estado durmiendo y no había escuchado el teléfono, pero yo estaba segura de lo que había oído. Fue también durante el 7º mes cuando empecé a notar que Esteban olía diferente cuando llegaba del trabajo. No era solo el olor del sudor y del trabajo, sino algo más dulce, como perfume de mujer. Cuando le preguntaba sobre eso, me decía que en la obra había muchas secretarias y trabajadoras administrativas, que era normal que hubiera olores de perfumes por todos lados. Una tarde, Graciela llegó a visitarme, y noté que traía puesto un perfume que me resultaba familiar. Era el mismo aroma que a veces percibía en Esteban. Cuando le pregunté qué perfume era, me dijo que se llamaba Charlie y que se lo había regalado su jefa, pero algo en la manera como evitó mi mirada me hizo sentir incómoda.
También empecé a notar que cuando Esteban y Graciela estaban juntos en mi presencia, había como una tensión en el ambiente. No se miraban directamente. Sus conversaciones parecían forzadas. Y si por casualidad sus manos se tocaban cuando me pasaban algo, los dos se ponían nerviosos. Al principio pensé que era mi imaginación, que las hormonas del embarazo me estaban haciendo ver cosas donde no las había. Pero las señales se fueron acumulando como gotitas de agua hasta formar un río. Los sábados que Esteban se iba a trabajar, Graciela aparecía invariablemente 2 o 3 horas después, siempre con alguna excusa perfecta de por qué no había podido venir antes. Los domingos que ella no podía ir a misa, Esteban siempre andaba distraído durante la ceremonia, como si su mente estuviera en otro lado. Al 8º mes de embarazo, ya con la panza enorme y sintiéndome muy pesada, empecé a depender más de Graciela para muchas cosas. Ella se ofrecía para todo. Ir al mercado, limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar. Era la amiga perfecta, demasiado perfecta. Incluso me ayudaba a bañarme cuando me costaba trabajo alcanzar los pies. Y me ponía cremas en la panza para evitar las estrías. Una vez, mientras me ayudaba con las cremas, me dijo algo que se me quedó grabado. «Ay, Dolores, qué suerte tienes de tener un esposo tan dedicado. No todos los hombres son tan atentos durante el embarazo de sus esposas». La manera como lo dijo, con una sonrisita extraña, me dio escalofríos. Conforme se acercaba la fecha del parto, las cosas se pusieron más intensas. Esteban parecía cada vez más nervioso, no solo por la llegada del bebé, sino por algo más que yo no lograba identificar. Empezó a tener reacciones extrañas, como sobresaltarse cuando sonaba el teléfono, o ponerse muy alerta cuando alguien tocaba la puerta. Una tarde de finales de octubre, cuando ya tenía 8 meses y medio, decidí ir sola al mercado porque me sentía con ganas de caminar un poquito. Era algo que rara vez hacía porque tanto Esteban como Graciela siempre insistían en acompañarme o en hacer ellos las compras. Pero ese día me sentía con energía y quería salir de la casa. Cuando regresaba cargando una bolsa con verduras, me encontré con la señora Remedios, una vecina muy platicadora que vivía 2 cuadras más abajo. Me ayudó con la bolsa y mientras caminábamos hacia mi casa, me dijo algo que me dejó helada. «Oye, Dolores, qué coincidencia que te encuentre aquí. El sábado pasado vi a tu esposo y a tu amiga Graciela cenando en el restaurante El Portal. Se veían muy contentos. Me dio gusto ver que tienes tan buenos amigos que cuidan a tu marido mientras tú estás en casa descansando». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. El sábado pasado, Esteban me había dicho que tenía que trabajar hasta muy tarde en una instalación urgente, y había llegado a la casa como a las 11 de la noche, cansadísimo. Graciela, por su parte, me había dicho que tenía una cena familiar con unas primas que habían venido de Guadalajara. Esa noche, cuando Esteban llegó del trabajo, decidí preguntarle directamente. Le dije que la señora Remedios los había visto a él y a Graciela en el restaurante El Portal el sábado anterior. La reacción de Esteban fue inmediata y muy reveladora. Primero se puso pálido, luego colorado, y después empezó a tartamudear una explicación confusa sobre que había terminado el trabajo más temprano de lo esperado, que se había encontrado casualmente con Graciela en la calle, que ella se veía triste, y decidieron cenar para platicar sobre los problemas que ella tenía en el trabajo. Lo que más me preocupó no fue la explicación, sino la manera como la dio. Esteban nunca había sido bueno mintiendo, y esa noche su nerviosismo era tan obvio que hasta un niño se habría dado cuenta. Además, me molestó que no me hubiera contado nada cuando llegó a casa esa noche. Si era una situación inocente, ¿por qué no me había dicho que se había encontrado con Graciela y que habían cenado juntos? A partir de esa noche, decidí empezar a prestar más atención a los detalles. Era como si hubiera despertado de un sueño y ahora pudiera ver cosas que antes se me escapaban. Empecé a notar que cuando Graciela venía a visitarme, siempre llegaba recién bañada, con el cabello húmedo y oliendo a jabón caro. Para una mujer que supuestamente venía directamente del trabajo, eso era extraño. También noté que conocía detalles muy íntimos sobre los hábitos de Esteban. Una vez mencionó que a él no le gustaba el café muy cargado en las mañanas, algo que solo sabría alguien que hubiera desayunado con él varias veces.
Otra vez comentó que Esteban tenía la costumbre de silbar una canción específica cuando estaba contento, un detalle que ni yo misma había notado hasta que ella lo mencionó. Durante mi última cita médica antes del parto, algo muy extraño sucedió. Como siempre, Graciela me acompañó porque Esteban tenía trabajo. Cuando el doctor Hernández me estaba revisando, mencionó que había visto a mi esposo la semana anterior en el hospital. Al principio pensé que se refería a alguna ocasión en que Esteban me había acompañado, pero el doctor aclaró que lo había visto en el área de ginecología, acompañando a una mujer embarazada que él no conocía. Graciela se puso muy nerviosa con ese comentario. Empezó a decir que seguramente el doctor se había confundido, que había mucha gente en el hospital y era fácil confundir a las personas. Pero el doctor Hernández era muy observador y conocía bien a Esteban porque nos había atendido durante todo el embarazo. Insistió en que estaba seguro de haberlo visto. Esa noche confronté a Esteban sobre lo que había dicho el doctor. Su reacción fue aún más defensiva que la vez anterior. Me dijo que el doctor estaba senil, que se confundía de personas, que él nunca había estado en el hospital acompañando a ninguna mujer embarazada. Pero su agitación era tan evidente que sus propias palabras lo delataban. A estas alturas, yo ya tenía una terrible sospecha creciendo en mi mente, pero no me atrevía a enfrentarla directamente. Era demasiado dolorosa, demasiado traicionera para ser real. Además, estaba a solo 2 semanas del parto, y me sentía muy vulnerable física y emocionalmente. Graciela pareció darse cuenta de que yo estaba sospechando algo, porque empezó a comportarse de manera aún más extraña. Se volvió exageradamente cariñosa conmigo, me traía regalos constantemente, y me decía todo el tiempo lo mucho que me quería y lo afortunada que era de tenerme como amiga. Pero yo podía sentir que había algo falso en toda esa demostración de afecto. Una tarde, mientras Graciela me ayudaba a ordenar la ropita del bebé, encontró una camiseta que Esteban había dejado en el cuarto. Era una camiseta que él usaba para dormir y que tenía un pequeño hoyo en la manga. Graciela la tomó en sus manos y, sin darse cuenta de que yo la estaba observando, la acercó a su cara como si fuera a olerla. Cuando se dio cuenta de que la estaba viendo, rápidamente la dobló y la puso en su lugar, pero ya era demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Las piezas del rompecabezas empezaban a formar una imagen que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. Mi esposo y mi mejor amiga, los 2 seres humanos en quienes más confiaba en el mundo, durante mi embarazo, durante los meses más vulnerables de mi vida. Al día siguiente decidí hacer algo que nunca había hecho: seguir a Esteban. Le dije que me sentía muy cansada y que me quedaría durmiendo toda la mañana. Él se fue al trabajo como siempre, pero yo me vestí rápidamente y salí detrás de él. Lo seguí hasta la obra donde supuestamente trabajaba. Lo vi entrar y me quedé esperando en una esquina. Como a las 10 de la mañana, lo vi salir. Mi corazón empezó a latir muy fuerte, porque se suponía que él trabajaba hasta las 5 de la tarde. Lo seguí a una distancia prudente, cuidando que no me viera. Caminó varias cuadras y luego se metió a un edificio que yo conocía muy bien. Era el edificio donde vivía Graciela. Me quedé parada en la esquina, con mi panza enorme, sintiéndome como si fuera a desmayarme. Esperé 2 horas, 2 horas eternas en las que mi mundo se desmoronó por completo. A las 12 del día vi salir a Esteban del edificio. Venía silbando esa canción que Graciela había mencionado, la que silbaba cuando estaba contento. Esa tarde, cuando Esteban llegó a casa supuestamente después de su jornada laboral completa, yo ya sabía la verdad, pero no le dije nada. Necesitaba confirmarlo de manera absoluta. Necesitaba verlo con mis propios ojos para estar 100% segura antes de destruir mi matrimonio y mi amistad más importante. Durante los siguientes 3 días, actué como si nada hubiera pasado. Esteban llegaba cansado del trabajo, cenábamos juntos, veíamos televisión, y él me masajeaba los pies hinchados como había hecho durante todo el embarazo. Graciela siguió viniendo todas las tardes, ayudándome con los preparativos finales para la llegada del bebé, hablándome de lo emocionada que estaba por conocer a mi hija. Pero yo estaba muerta por dentro. Cada sonrisa de Esteban me dolía como una puñalada. Cada abrazo de Graciela me daba náuseas. Cada vez que los 2 estaban juntos en mi presencia,
y evitaban mirarse. Yo sentía que me volvía loca. Era como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. El viernes por la mañana, decidí que tenía que confirmarlo definitivamente. Le dije a Esteban que iba a pasar el día en casa de mi mamá, porque me sentía muy sola y necesitaba compañía femenina. Él se mostró muy comprensivo y hasta me acompañó hasta la casa de mis papás, que quedaba como a 15 cuadras de la nuestra. Pero en lugar de quedarme ahí, esperé a que él se fuera y después regresé a mi casa. Me escondí en la casa de la señora Lupita, la vecina que tenía teléfono, y le expliqué que necesitaba vigilar mi departamento porque sospechaba que alguien estaba entrando cuando yo no estaba. Ella, que era muy buena persona, me dejó quedarme en su ventana que daba directamente a mi edificio. Como a las 10:30 de la mañana, vi llegar a Esteban. Llevaba una bolsa de mandado y se veía muy relajado. Subió a nuestro departamento y durante los siguientes 40 minutos pude ver movimiento en las ventanas. Estaba ahí adentro, en nuestra casa, cuando se suponía que estaba trabajando. A las 11:30 llegó Graciela. Traía una maleta pequeña y también parecía muy tranquila. La vi subir las escaleras hacia mi departamento. La vi tocar la puerta. La vi entrar. Y ahí estaba la confirmación que no quería, pero necesitaba. Durante las siguientes 4 horas me quedé ahí sentada, viendo mi propio hogar convertido en el nido de amor de mi esposo y mi mejor amiga. De vez en cuando veía sombras moverse detrás de las cortinas. Podía imaginarme lo que estaba pasando en mi propia casa, en mi propia cama, con mis propias sábanas que yo había lavado y tendido con tanto amor. Como a las 3 de la tarde, vi salir primero a Graciela. Se veía despeinada pero contenta. Llevaba la misma maleta con la que había llegado. Se fue caminando tranquilamente, como si acabara de hacer la cosa más normal del mundo. Media hora después salió Esteban, también con aspecto relajado, silbando esa maldita canción. Cuando finalmente regresé a mi casa esa tarde, fingiendo que venía de casa de mi mamá, pude confirmar mis sospechas más terribles. Las sábanas de mi cama estaban diferentes. Habían sido cambiadas y lavadas. Pero aún había un aroma que no era el mío ni el de Esteban. Era el perfume de Graciela. En mi casa, en mi cama, mientras yo cargaba a su hijo en mi vientre. Esa noche, mientras Esteban dormía a mi lado, después de habérmelo contado sobre su día difícil en el trabajo, yo permanecí despierta toda la noche. No lloraba, no gritaba, no lo desperté para confrontarlo. Solo me quedé ahí acostada, sintiendo cómo mi bebé se movía dentro de mí, planeando qué iba a hacer. Porque una cosa tenía muy clara. No iba a quedarme callada. No iba a permitir que me siguieran engañando. No iba a criar a mi hija en una casa construida sobre mentiras y traiciones. Pero tampoco iba a actuar impulsivamente. Iba a pensar muy bien mi siguiente movimiento. Al día siguiente, sábado, Esteban anunció que tenía que trabajar todo el día en una instalación eléctrica muy complicada. Se fue temprano, como a las 8 de la mañana, después de prepararme el desayuno y darme un beso en la frente que me supo a traición. Como a las 10 de la mañana llegó Graciela, como siempre, con su sonrisa perfecta y sus ganas de ayudar. Traía material para tejerle una chambita al bebé y propuso que pasáramos la mañana tejiendo y platicando. Yo acepté, pero por primera vez en meses, realmente la observé mientras hablaba. Y fue ahí, mirándola tejer con esas manos que habían acariciado a mi esposo, escuchándola hablar sobre lo bonito que sería cuando naciera nuestro bebé, que tomé la decisión que cambiaría el curso de esta historia para siempre. No les voy a mentir, queridos míos. En ese momento, con mi corazón roto en 1000 pedazos, pero con una determinación de acero creciendo en mi pecho, decidí que Esteban y Graciela iban a pagar por su traición. Pero no como ustedes se imaginan. No con gritos, no con pleitos, no con violencia. Iba a cobrarme esta traición de una manera que nunca olvidarían, de una manera que les iba a doler exactamente donde más les dolía. Y todo iba a empezar el día que naciera mi hija. Mis queridos, lo que viene ahora es la parte que más trabajo me costó planear. Porque una cosa es descubrir una traición, y otra muy diferente es decidir qué hacer con esa información. Yo tenía 25 años, estaba embarazada de 8 meses y medio, dependía económicamente de mi esposo,
y mi mejor amiga era la persona en quien más había confiado en el mundo. Pero déjenme decirles algo. Cuando una mujer ha sido traicionada de esa manera, cuando le han mentido en la cara durante meses, mientras ella carga el hijo del traidor en su vientre, algo se despierta adentro, algo que ni ella misma sabía que tenía. Una fuerza, una determinación, una capacidad de planificación que te sorprende hasta a ti misma. Durante esa tarde del sábado, mientras Graciela tejía tranquilamente en mi sala y me contaba lo emocionada que estaba por la llegada del bebé, yo estaba diseñando mentalmente el plan más elaborado de mi vida. Cada palabra que ella decía, cada sonrisa falsa que me regalaba, cada pregunta que me hacía sobre mis síntomas del embarazo, todo eso alimentaba mi determinación de hacer lo que tenía que hacer. Primero tenía que entender exactamente qué tipo de relación tenían Esteban y Graciela. ¿Era solo algo físico? ¿Se habían enamorado? ¿Planeaban estar juntos después de que naciera mi bebé? ¿O simplemente se estaban aprovechando de mi estado vulnerable para tener una aventura que terminaría cuando ya no fuera conveniente? Esa noche, cuando Esteban regresó de su supuesto trabajo extra, lo observé como nunca antes lo había observado. La manera como se quitaba los zapatos, cómo se lavaba las manos, cómo me besaba la frente. Busqué señales de culpa, de nerviosismo, de cualquier cosa que me diera más información sobre su estado mental. Lo que descubrí me dolió aún más que la traición misma. Esteban parecía contento, relajado, como si tener una doble vida lo hiciera sentirse más pleno. No había señales de remordimiento. No había indicios de que estuviera sufriendo por engañarme. Al contrario, parecía un hombre que tenía lo mejor de dos mundos. Una esposa embarazada que lo cuidaba y lo esperaba en casa, y una amante joven y sin compromisos con quien pasaba las tardes. El domingo en la mañana, mientras íbamos a misa, pude observar la dinámica entre los tres. Graciela había llegado temprano a la casa, como solía hacer los domingos, con pan dulce y chocolate caliente para desayunar juntos. Durante el desayuno noté cómo evitaban mirarse directamente, pero cómo había una corriente subterránea de complicidad entre ellos. En la iglesia, sentados los tres en la misma banca como habíamos hecho durante años, yo estaba planeando mientras el padre José daba su sermón sobre el perdón y la redención. Qué ironía, ¿verdad? Ahí estaba yo, rodeada de santos y vírgenes, planeando mi venganza mientras mi esposo y mi mejor amiga, sentados a mis lados, probablemente pensaban en la próxima vez que se iban a ver a escondidas. Durante esa misa dominical, tomé varias decisiones importantes. Primera, no iba a confrontarlos hasta después del parto. Mi bebé era lo más importante, y no quería que el estrés de una separación afectara los últimos días de mi embarazo. Segunda, iba a documentar todo lo que pudiera sobre su relación. Tercera, iba a involucrar a las personas correctas en el momento preciso para que mi venganza fuera completa y devastadora. Pero lo más importante de todo, iba a usar su propia culpa y sus propias mentiras en su contra. Durante los siguientes días, comencé a implementar la primera parte de mi plan. Empecé a hacer preguntas muy específicas a Esteban sobre su trabajo. Le pedía que me contara detalles sobre las obras en las que estaba trabajando, los nombres de sus compañeros, las direcciones de los proyectos. Al principio se puso nervioso, pero después se relajó porque pensó que era curiosidad natural de una esposa aburrida. Con Graciela hice algo parecido, pero más sutil. Le empecé a preguntar sobre su trabajo, sus planes de fin de semana, las amigas con las que salía. También le pedí que me ayudaras a organizar la ropa de bebé por fechas y tamaños, un trabajo que requería mucha concentración y durante el cual ella se relajaba y hablaba más de la cuenta. Fue durante una de esas sesiones de organización de ropita que Graciela soltó información crucial. Me contó que había estado pensando mucho en su futuro, que ya no quería seguir siendo soltera toda la vida, que había conocido a alguien especial, pero que era una situación complicada. Cuando le pregunté por qué era complicada, me dijo que era un hombre que ya tenía compromisos, pero que ella sentía que podrían tener un futuro juntos. ¿Sabes qué, Dolores?, me dijo mientras doblaba una camiseta diminuta. A veces una tiene que luchar por lo que quiere, aunque eso signifique lastimar a otras personas.
Al final el amor es lo más importante, ¿no crees? Me costó todo mi autocontrol no abofetearla en ese momento. Pero ya había llegado muy lejos con mi plan como para echarlo a perder con un impulso. En lugar de eso le dije que tenía razón, que el amor verdadero valía cualquier sacrificio y que esperaba que ella fuera muy feliz con ese hombre tan especial. A la semana siguiente, cuando ya tenía 36 semanas de embarazo, decidí implementar la segunda fase de mi plan. Le dije a Esteban que había estado teniendo contracciones irregulares y que el doctor me había recomendado guardar reposo absoluto. Esto significaba que él tendría que hacer todas las compras, toda la limpieza y cuidarme completamente. La reacción de Esteban fue muy reveladora. Se mostró preocupado pero también molesto. Era obvio que el reposo absoluto iba a interferir con sus encuentros secretos con Graciela. Durante los siguientes 2 días, lo vi luchar entre su papel de esposo cuidadoso y su deseo de mantener su doble vida. Fue entonces cuando decidí darle una salida que él no pudo rechazar. Le dije que me sentía muy mal de tenerlo todo el día conmigo, que sabía que él necesitaba trabajar y que yo necesitaba ayuda femenina. Le sugerí que le pidiera a Graciela si podía quedarse conmigo durante las tardes, para que él pudiera seguir trabajando sin preocuparse. Esteban aceptó la idea inmediatamente, con un entusiasmo que confirmó todas mis sospechas. Esa misma noche le habló por teléfono a Graciela desde la casa de la señora Lupita, y al día siguiente ella llegó muy temprano con una maleta pequeña, diciendo que se quedaría conmigo todas las tardes hasta que naciera el bebé. Durante los siguientes 10 días, tuve el espectáculo más doloroso pero más útil de mi vida. Cada tarde Graciela llegaba supuestamente para cuidarme. Me preparaba comida, me ayudaba a bañarme, me leía revistas, me hacía compañía. Pero a las 2 de la tarde exactamente, cuando Esteban supuestamente estaba en su hora de comida en el trabajo, llegaba él a la casa. La primera vez que pasó, Graciela me dijo que Esteban había venido a ver cómo estaba yo y a almorzar rápidamente antes de regresar al trabajo. Yo fingí estar muy contenta de verlo y le pedí que se quedara un ratito más para hacerme compañía. Lo que siguió fue la actuación más incómoda que he visto en mi vida. Los dos trataban de comportarse normalmente, pero la tensión era palpable. Esteban se comía su almuerzo muy rápido, evitando mirar a Graciela. Ella se mantenía ocupada ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas. Y yo, sentada en mi cama con mi panza enorme, observaba cada gesto, cada mirada furtiva, cada momento de incomodidad. Después de una semana de esta rutina, decidí darles el espacio que obviamente necesitaban. Les dije que me sentía muy cansada durante las tardes y que necesitaba dormir siestas largas. Graciela podía quedarse en la sala viendo televisión, y si Esteban venía a almorzar, no me despertaran porque el sueño me hacía mucho bien. Esa fue la oportunidad que estaban esperando. Durante los siguientes días, yo fingía dormir mientras ellos creían tener la casa libre, pero en realidad estaba escuchando cada conversación, cada sonido, documentando mentalmente cada detalle de su traición. Fue durante una de esas tardes que escuché la conversación que selló el destino de ambos. Después de que nazca el bebé, vamos a tener que ser más cuidadosos, decía Esteban. Lo sé, respondía Graciela, pero también va a ser más fácil. Ella va a estar ocupada con la niña, va a estar cansada, no va a sospechar nada. ¿Tú crees que deberíamos contarle?, preguntó Esteban. ¿Estás loco? ¿Para qué? Ella está feliz así. Tiene su casa, su bebé, un esposo que la cuida. ¿Por qué arruinar eso? Nosotros podemos seguir viéndonos y nadie sale lastimado. Pero me siento culpable a veces, especialmente cuando la veo ahí tan inocente, tan confiada. Ay, Esteban, no seas ingenuo. Ella nunca se va a enterar si nosotros somos cuidadosos. Y aunque se enterara, ¿qué va a hacer? Está embarazada, no tiene trabajo, no tiene a dónde ir. Va a perdonarte porque no tiene otra opción. Esas palabras, queridos míos, fueron el combustible final que necesitaba mi plan. No solo me estaban traicionando, sino que me consideraban tan patética, tan indefensa, que creían que podían hacer conmigo lo que quisieran sin consecuencias. Esa noche, cuando Esteban llegó del trabajo y cenamos juntos como si nada hubiera pasado, yo ya había perfeccionado hasta el último detalle de mi venganza. Sabía exactamente cuándo iba a actuar, cómo iba a hacerlo,
¿Y quiénes iban a ser mis testigos? Lo único que necesitaba era que llegara el momento perfecto. Y ese momento llegó 3 días después, cuando empecé a tener las contracciones reales del parto. El 28 de noviembre de 1983, como a las 5 de la madrugada, empecé a sentir las primeras contracciones fuertes. Al principio pensé que eran las famosas contracciones falsas, pero después de 1 hora de dolor constante, supe que había llegado el momento. Desperté a Esteban y le dije que ya era hora de ir al hospital. Él se levantó inmediatamente, se vistió rápido y me ayudó a preparar la maleta con las cosas del bebé y las mías. Estaba nervioso pero emocionado, como cualquier papá primerizo. Lo que él no sabía era que ese día no solo iba a nacer su hija, sino que también iba a ser el día en que su mundo se desplomaría por completo. Durante el camino al hospital, entre contracción y contracción, yo le iba dando instrucciones muy específicas. Le dije que por favor le hablara a Graciela para avisarle que ya había empezado el trabajo de parto, porque ella quería estar presente cuando naciera el bebé. También le pedí que llamara a mi mamá, a mi hermana Carmen y a doña Esperanza, la vecina que había sido como una segunda mamá para mí durante el embarazo. Esteban parecía un poco extrañado de que quisiera tanta gente en el hospital, pero yo le expliqué que era mi primer parto y que necesitaba el apoyo de todas las mujeres importantes en mi vida. Lo que no le dije era que cada una de esas mujeres tenía un papel específico en lo que estaba por venir. Llegamos al Hospital General como a las 7 de la mañana. Me internaron inmediatamente porque las contracciones ya eran muy seguidas y muy intensas. El doctor Hernández estaba de guardia, y después de revisarme me dijo que el bebé iba a nacer ese mismo día, probablemente en la tarde. Durante las primeras horas de labor de parto, empezó a llegar mi audiencia. Mi mamá llegó llorando de emoción. Mi hermana Carmen llegó con flores y chocolates. Doña Esperanza llegó con el rosario en la mano, pidiendo por un parto sin complicaciones. Y a las 10 de la mañana llegó Graciela, que venía vestida como si fuera a una fiesta, con un vestido nuevo y muy maquillada. Todo el mundo se instaló en la sala de espera del hospital, y durante las siguientes horas fue un ir y venir constante de visitas a mi cuarto. Esteban no se separaba de mi lado, me tomaba la mano durante las contracciones, me daba hielos para chupar, y me decía palabras de aliento como el esposo perfecto que aparentaba ser. Pero yo estaba esperando el momento exacto para ejecutar mi plan. Como a las 2 de la tarde, cuando las contracciones ya eran insoportables, y el doctor dijo que faltaba poco para que naciera el bebé, les pedí a todos que salieran del cuarto porque necesitaba concentrarme. Solo dejé a Esteban conmigo, y le dije que necesitaba decirle algo muy importante antes de que naciera nuestra hija. Esteban, le dije entre jadeos y contracciones, hay algo que tengo que confesarte antes de que nazca nuestra niña. Algo que no te he dicho durante todos estos meses. Esteban se puso pálido. Seguramente pensó que yo había descubierto su aventura y que lo iba a confrontar en el momento más inoportuno. Pero lo que yo le dije fue completamente diferente. Mi amor, continué. Durante todo el embarazo he estado guardando un secreto. He estado ahorrando dinero sin que tú supieras. Cada semana, cuando me dabas el dinero del mandado, yo separaba un poquito. He juntado como 2.000 pesos que tengo escondidos en casa para darte una sorpresa después del parto. La cara de alivio de Esteban fue inmediata y muy reveladora. Estaba tan nervioso pensando que yo lo había descubierto, que mi confesión lo tranquilizó completamente. ¿Dónde tienes ese dinero guardado? Y me preguntó con curiosidad genuina. Está en una lata de café vacía, dentro del ropero, detrás de las cajas de zapatos. Le mentí sin pestañear. Quiero que después del parto vayas por él, para que compremos algo especial para el bebé, algo que sea solo de nosotros dos. Esteban me besó en la frente y me dijo que yo era la esposa más maravillosa del mundo, que él no merecía tanta bondad. Si hubiera sabido lo que venía después, probablemente habría elegido sus palabras con más cuidado. A las 4:30 de la tarde, después de 12 horas de labor de parto, nació mi Elena. Fue el momento más hermoso y más doloroso de mi vida al mismo tiempo. Hermoso porque tenía a mi hija en mis brazos, y doloroso porque sabía que en unas horas
Iba a destruir la familia que acababa de formar. Pero no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha y ya no se podía detener. Durante las siguientes 2 horas, todo fue celebración. La familia entró a conocer a Elena. Se tomaron fotos. Hubo lágrimas de felicidad. Y Esteban se veía como el papá más orgulloso del mundo. Graciela cargó a la bebé, la arrulló y me dijo que era la niña más hermosa que había visto en su vida. A las 7 de la noche, cuando las visitas ya se estaban preparando para irse, yo implementé la fase final de mi plan. Le dije a Esteban que me sentía muy débil después del parto y que necesitaba que fuera a la casa por algunas cosas personales que había olvidado empacar. Específicamente, le pedí que trajera mi bata de dormir favorita, mis pantuflas, y que de paso buscara el dinero que tenía guardado en el ropero para empezar a planear la compra especial para el bebé. Esteban aceptó inmediatamente. Me dijo que estaría de vuelta en 1 hora, que aprovechara para descansar y que cuando regresara me iba a contar todos los detalles de cómo había encontrado mi tesoro secreto. Después de que se fue, le pedí a Graciela que se quedara conmigo un ratito más, porque me sentía muy sola y necesitaba compañía femenina. Ella, por supuesto, aceptó encantada. Lo que siguió fueron los 45 minutos más intensos de toda esta historia. Le dije a Graciela que quería hablar con ella de corazón a corazón, como las mejores amigas que éramos. Le dije que el parto me había hecho reflexionar mucho sobre la vida, sobre lo importantes que eran las personas que una amaba, y sobre la necesidad de ser completamente honesta con los seres queridos. Graciela, le dije mientras mecía a Elena en mis brazos, tú has sido como una hermana para mí durante todos estos meses. Has estado aquí conmigo en cada momento importante. Me has cuidado, me has acompañado. No sé qué habría hecho sin ti. Graciela se puso muy emocional. Me dijo que ella también me quería muchísimo, que yo era la hermana que nunca había tenido, y que siempre iba a estar ahí para mí y para Elena. Por eso, continué, quiero pedirte un favor muy especial. Quiero que seas la madrina de bautizo de Elena. Pero no una madrina cualquiera, sino una madrina que forme parte de nuestra familia para siempre. Quiero que Elena te vea como una segunda mamá, que esté tan cerca de ti como esté de mí. Graciela empezó a llorar de emoción. Me dijo que sería un honor, que no había nada en el mundo que la hiciera más feliz que ser parte oficial de nuestra familia. Y fue entonces cuando yo solté la bomba que había estado preparando durante semanas. Entonces, le dije con la voz más dulce que pude usar, me parece perfecto que tú y Esteban ya se conozcan tan íntimamente. Va a hacer que seas una madrina aún más especial. Graciela se quedó helada. La sangre se le fue de la cara y me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿De qué hablas, Dolores? Y me dijo con voz temblorosa. Ay, mi querida Graciela. Le respondí sin perder la sonrisa. Habló de todas esas tardes que han pasado juntos en mi casa durante las últimas semanas. De todas esas veces que tú has llegado temprano y él ha llegado a almorzar justo cuando yo estaba durmiendo. De todos esos encuentros tan especiales que han tenido en mi propia cama. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Graciela abrió la boca pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de emoción, sino de terror puro. Yo no sé de qué hablas, logró decir finalmente. Claro que sabes, le respondí todavía con voz calmada. Sabes perfectamente de qué hablo. De la misma manera que sabes que los sábados que Esteban supuestamente trabajaba, ustedes cenaban juntos en el restaurante El Portal. De la misma manera que sabes por qué conoces también la clínica del doctor Hernández. De la misma manera que sabes por qué tienes ropa nueva tan seguido y perfumes caros que no podrías costear con tu sueldo de secretaria. Graciela se desplomó en la silla que estaba junto a mi cama. Ya no podía fingir más. Dolores, ¿yo puedo explicarte? Empezó a decir. No hay nada que explicar. La interrumpí. Y tampoco hay nada que perdonar. Porque lo que ustedes no saben es que yo llevo semanas planeando cómo cobrarme esta traición.
y la venganza que les tengo preparada es algo que van a recordar por el resto de sus vidas. En ese momento exacto, como si hubiera sido coreografiado por el mismísimo destino, entró Esteban al cuarto del hospital. Venía con cara de confusión total, cargando una bolsa con mis cosas y con las manos vacías, donde debería haber traído el dinero que supuestamente tenía escondido. Dolores, me dijo sin notar la tensión en el ambiente. Busqué por todo el ropero y no encontré ninguna lata con dinero. ¿Estás segura de que la pusiste ahí? Fue entonces cuando yo sonreí de la manera más dulce y más terrible de mi vida. Ay, mi amor, le dije. No había ningún dinero escondido. Eso era solo para asegurarme de que vinieras a casa justo a esta hora, para que pudiéramos tener esta conversación tan importante los tres juntos. Y así fue como, en un cuarto de hospital, mientras cargaba a mi hija recién nacida en mis brazos, confronté simultáneamente a mi esposo traidor y a mi mejor amiga traidora con la evidencia completa de su engaño. Pero eso era solo el comienzo de mi venganza. Lo que siguió en ese cuarto de hospital fue un espectáculo, que todavía me da escalofríos recordar. Esteban tardó varios segundos en procesar lo que estaba pasando. Primero miró a Graciela, que estaba blanca como papel. Después me miró a mí con mi sonrisa serena, y finalmente entendió que había caído en una trampa perfectamente planeada. Dolores, ¿qué está pasando aquí? Uy, me preguntó con voz temblorosa. Lo que está pasando, mi querido esposo. Le respondí con una calma que me sorprendía hasta a mí misma. Es que finalmente vamos a hablar de tu relación con Graciela. De esas tardes tan románticas que han pasado en nuestra casa mientras yo fingía dormir. De esas cenas en el restaurante El Portal mientras tú supuestamente trabajabas. De todas esas mentiras que me han estado diciendo durante meses mientras yo cargaba a tu hija en mi vientre. Esteban intentó negar todo, pero yo ya había preparado mi artillería completa. Le conté detalle por detalle todo lo que había observado, todo lo que había escuchado, cada una de sus mentiras que yo había documentado cuidadosamente. Le repetí conversaciones completas que había escuchado mientras fingía dormir, fechas exactas de sus encuentros, incluso pequeños detalles íntimos que solo alguien que los hubiera estado vigilando podría conocer. Mientras yo hablaba, los dos fueron pasando por todas las fases del pánico. Primero negación, después enojo, luego intentos de justificación y finalmente resignación completa cuando se dieron cuenta de que ya no tenían nada que ocultar. Pero lo que realmente los destruyó no fue que los hubiera descubierto. Lo que los devastó fue lo que yo les dije después. Ahora, les anuncié mientras mecía suavemente a Elena, viene la parte divertida, porque ustedes van a descubrir que subestimaron gravemente a la mujer patética e indefensa que creían poder manipular para siempre. Le expliqué a Esteban que durante las últimas semanas, mientras él creía tenerme controlada con el cuento del reposo médico, yo había estado muy ocupada haciendo llamadas telefónicas, llamadas a su jefe en la constructora, donde había descubierto que él había estado faltando al trabajo constantemente sin permiso, llamadas a algunos de sus compañeros, donde había confirmado que las historias que me contaba sobre trabajos extra eran completamente inventadas. Tu jefe, don Rodrigo, le dije, está muy molesto contigo, Esteban, tanto que ya decidió despedirte. La carta de despido te está esperando en tu casa desde ayer. La cara de horror de Esteban fue inmediatamente recompensada por la cara de horror de Graciela, que empezó a entender las implicaciones de lo que yo estaba diciendo. Pero eso era solo el primer golpe. Le conté a Graciela que también había estado investigando su situación laboral. Había llamado a la oficina de gobierno donde trabajaba, haciéndome pasar por una prima preocupada, y había descubierto que ella también había estado acumulando faltas injustificadas y llegadas tarde que habían levantado sospechas entre sus supervisores. Tu jefa, la licenciada Martínez, le dije a Graciela, recibió ayer una carta anónima muy detallada sobre tus actividades durante las horas de trabajo. Una carta que incluía fechas, horarios y hasta fotografías de ti entrando y saliendo de lugares donde no deberías estar durante tu horario laboral. Graciela se llevó las manos a la cara y empezó a llorar desesperadamente.
Sabía que su trabajo en el gobierno era lo único que le daba estabilidad económica y estatus social. Pero todavía no había terminado. Y ahora, continué con la misma voz dulce. Llegamos a la parte más interesante de esta historia, porque resulta que durante estos meses no solo he estado documentando su aventura, también he estado hablando con gente muy interesante del barrio. Les expliqué que había pasado varias tardes conversando con doña Carmen, la mamá de Esteban. Le había contado con lujo de detalles todas las mentiras que su hijo me había estado diciendo, todas las tardes que había faltado al trabajo y la manera como había estado engañando a su esposa embarazada. Doña Carmen, les dije, está tan furiosa que ya decidió desheredarte completamente, Esteban. Ese terrenito en Xochimilco que tanto te gustaba, ese que ella te había prometido, ya tiene nuevo dueño. Se lo dejó a tu primo Armando. También les conté que había tenido conversaciones muy productivas con la familia de Graciela. Su mamá, doña Rosa, y sus 2 hermanas que vivían en Puebla, habían recibido cartas muy detalladas sobre las actividades de su hija en la capital. Al parecer, les dije, tu familia está muy desilusionada contigo, Graciela. Tanto que ya decidieron que no eres bienvenida en Puebla por tiempo indefinido. Tu mamá dice que no quiere ver a una hija que destruye matrimonios ajenos. Pero el golpe de gracia estaba por venir. Sin embargo, continué, lo más interesante de todo esto no es lo que ya pasó, sino lo que va a pasar en los próximos días. Porque verán, queridos míos, ustedes no son los únicos que han estado planeando su futuro. Saqué de debajo de las cobijas del hospital un sobre manila que había mantenido escondido durante toda la conversación. Adentro había documentos que había estado preparando durante semanas, con la ayuda de don Alberto, un abogado del barrio que había manejado el divorcio de mi prima Leticia. «Aquí tengo», les anuncié mientras abría el sobre, «los papeles de divorcio que vamos a firmar mañana mismo, Esteban. Divorcio por adulterio comprobado, con testigos, evidencias y documentación completa. Según don Alberto, por la naturaleza de tu traición, yo me quedo con todo lo que tenemos juntos. El departamento, los muebles, los ahorros y la custodia completa de Elena». Esteban intentó protestar, pero yo lo silencié con una mirada que había aprendido de mi propia madre cuando estaba realmente enojada. «Ah, pero eso no es todo», continué. «También tengo aquí una demanda civil contra ti, Graciela, por daños morales, alienación de afecto conyugal y complicidad en adulterio. Don Alberto dice que es un caso muy sólido, especialmente considerando que todo pasó durante mi embarazo». Los documentos que tenía en mis manos eran reales. Había pasado 2 semanas reuniendo evidencias, testimonio de vecinos y asesoramiento legal. Todo estaba perfectamente documentado y legalmente sólido. «Pero esperen», les dije con una sonrisa que era mitad dulce y mitad diabólica, «porque la verdadera sorpresa está fuera de este cuarto». En ese momento exacto, como si hubiera sido coreografiado, se abrió la puerta del cuarto y entraron 6 personas que los dejaron completamente devastados. Don Rodrigo, el jefe de Esteban, la licenciada Martínez, la jefa de Graciela, doña Carmen, la mamá de Esteban, mi propia madre, mi hermana Carmen y doña Esperanza, la vecina más chismosa de todo el barrio. «Queridos», les anuncié a Esteban y Graciela, «sus respectivos jefes están aquí para entregarles personalmente sus cartas de despido. Las familias están aquí para darles personalmente su opinión sobre su comportamiento. Y doña Esperanza está aquí para asegurarse de que todo el barrio se entere de esta historia antes de que termine la noche». Lo que siguió fueron 20 minutos de la humillación más completa que yo había visto en mi vida. Doña Carmen le gritó a Esteban como no lo había hecho desde que era un niño. Mi madre le dijo a Graciela exactamente lo que pensaba de las mujeres que destruyen familias. Los jefes entregaron las cartas de despido con sermones incluidos sobre la responsabilidad y la moral. Y doña Esperanza tomó notas mentales de cada detalle para su reporte nocturno a todo el vecindario. Cuando finalmente se fueron todos, dejándome sola con Esteban, Graciela y mi bebé, el cuarto quedó en un silencio sepulcral. Los 2 estaban sentados como estatuas,
procesando la magnitud del desastre que acababa de caer sobre sus vidas. Fue entonces cuando yo pronuncié las palabras que sellarían definitivamente el final de esta historia. Ahora, les dije con una voz que era puro acero cubierto de terciopelo, ustedes van a aprender lo que pasa cuando subestiman a una mujer que aparentemente no tiene poder. Van a descubrir que la venganza mejor servida no es la que se toma caliente, sino la que se planea fríamente y se ejecuta con precisión quirúrgica. Y así fue como, en un cuarto de hospital, mientras sostenía a mi hija recién nacida en mis brazos, les di a mi exesposo y a mi exmejor amiga la lección más cara de sus vidas. Los días que siguieron a esa confrontación en el hospital fueron como un huracán que arrasó con todo a su paso. Mi venganza había sido tan completa y tan pública que las consecuencias se extendieron mucho más allá de lo que yo había planeado originalmente. Esteban salió del hospital esa noche como un hombre completamente derrotado. En el transcurso de 4 horas había perdido su trabajo, su familia, su herencia, su reputación y su hogar. Cuando quiso regresar al departamento al día siguiente para recoger sus cosas, se encontró con que yo ya había cambiado las cerraduras y había puesto sus pertenencias en cajas en la banqueta. Don Alberto, mi abogado, había trabajado toda la noche para asegurarse de que yo tuviera la custodia legal temporal de Elena y el derecho legal de quedarme en el departamento hasta que se resolviera el divorcio definitivamente. Como Esteban había perdido su trabajo y no tenía manera de demostrar que podía mantener a su hija, el juez familiar falló completamente a mi favor. Graciela enfrentó consecuencias igual de devastadoras. Su despido del gobierno significó no solo la pérdida de su sueldo, sino también la pérdida de todas las prestaciones y la mancha permanente en su expediente laboral que le iba a hacer casi imposible conseguir otro trabajo en el sector público. En el México de los 80, eso era prácticamente una sentencia de muerte profesional para una mujer soltera. Pero lo que realmente destruyó a ambos no fueron las consecuencias legales o económicas. Fue el rechazo social completo que experimentaron en el barrio. Doña Esperanza había cumplido su promesa de difundir la historia, y en menos de 24 horas, todo el mundo en la colonia obrera sabía exactamente lo que había pasado. Las reacciones de la comunidad fueron swift y brutales. Las señoras del mercado se negaban a venderle a Graciela, y cuando ella aparecía, se hacía un silencio incómodo hasta que se iba. Los vecinos literalmente le volteaban la cara a Esteban cuando se lo encontraban en la calle. Los niños del barrio habían inventado una canción burlona sobre el hombre que engañó a su esposa embarazada. A los 3 días de haber salido del hospital, yo estaba instalada en mi departamento con Elena, recibiendo un desfile constante de visitas de mujeres del barrio que venían a conocer al bebé, pero también a expresar su solidaridad conmigo y su desprecio por lo que había hecho mi exesposo. Mi madre se mudó temporalmente conmigo para ayudarme con Elena y con todos los trámites legales. Mi hermana Carmen venía todas las tardes después del trabajo para ayudar con la casa y para asegurarse de que yo no necesitara nada. Incluso doña Carmen, la mamá de Esteban, vino a visitarme para pedirme perdón por el comportamiento de su hijo y para asegurarme que yo siempre iba a tener su apoyo. Mientras tanto, Esteban estaba viviendo como un vagabundo. Había intentado quedarse en casa de algunos amigos, pero la historia se había extendido tanto que nadie quería asociarse con él. Finalmente tuvo que irse a vivir con un primo lejano, en la colonia Doctores, en un cuartito de azotea que era básicamente inhabitable. Graciela había desaparecido completamente del barrio. Según los rumores, se había ido a Veracruz a vivir con una tía, pero nadie sabía con certeza qué había sido de ella. Su departamento quedó vacío, con renta pendiente, y el propietario tuvo que vender sus cosas para cubrir las deudas. A las 2 semanas del nacimiento de Elena, don Alberto me citó en su oficina para firmar los papeles finales del divorcio. Esteban había aceptado todos los términos sin protestar, porque simplemente no tenía recursos para contratar un abogado que lo defendiera. Había perdido todo de manera tan completa que su única opción era firmar lo que yo le pusiera enfrente. El día de la firma, que fue un miércoles como a las 10 de la mañana,
Esteban llegó vestido con la misma ropa que había usado durante varios días. Estaba flaco, ojeroso, y tenía el aspecto de un hombre que había envejecido 10 años en 2 semanas. Cuando me vio entrar a la oficina del abogado con Elena en los brazos, se puso a llorar como un niño. «Dolores», me dijo entre sollozos. «Por favor, perdóname. Yo sé que lo que hice estuvo mal, pero no merezco esto. He perdido todo, absolutamente todo. Mi trabajo, mi casa, mi familia, mi reputación. No tengo nada. No soy nada». Por un momento, viendo a ese hombre destruido que una vez había sido mi esposo, sentí una puntada de compasión. Pero después recordé todas esas tardes que había pasado engañándome. Todas esas mentiras que me había dicho mientras yo cargaba a su hija. Todas esas veces que había llegado a casa después de estar con Graciela y me había besado como si nada hubiera pasado. «Esteban», le respondí con una voz que era firme pero no cruel. «Tú tuviste 9 meses para pensar en las consecuencias de lo que estabas haciendo. 9 meses para decidir entre tu familia y tu aventura. 9 meses para ser honesto conmigo o para terminar tu matrimonio de manera decente. Elegiste mentir, engañar y humillarme. Estas son las consecuencias de esas decisiones». Firmamos los papeles en completo silencio. Cuando terminamos, don Alberto le explicó a Esteban que tenía derecho a visitar a Elena los domingos por la tarde, siempre y cuando estuviera sobrio, y pudiera demostrar que tenía un lugar estable donde vivir. También le explicó que tendría que pagar pensión alimenticia tan pronto como consiguiera un trabajo. Esteban se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó hacia mí una última vez. «Dolores», me dijo, «quiero que sepas que yo sí te amaba. Tal vez no de la manera correcta, tal vez no lo suficiente, pero sí te amaba. Y amo a Elena más que a mi propia vida. Lo que pasó con Graciela fue un error terrible, una estupidez que me va a perseguir por el resto de mis días. Pero mi amor por ti y por mi hija era real». «Lo sé, Esteban», le respondí, «pero el amor sin respeto no es amor, es egoísmo, y yo me merezco más que eso. Y Elena también se merece más que eso». Esa fue la última conversación real que tuve con el padre de mi hija durante muchos años. Durante los meses que siguieron, mi vida cambió de maneras que jamás había imaginado. Había empezado como una joven esposa dependiente y me había convertido en una madre soltera independiente. Tenía mi propio hogar, mis propias finanzas y el control completo sobre mi vida y la de mi hija. El dinero no era abundante, pero era suficiente. La pensión de divorcio, más la renta que podía cobrar por una de las recámaras del departamento, más los trabajos de costura que empecé a hacer desde casa, me alcanzaban para vivir dignamente. Mi madre me ayudaba con Elena durante el día, y yo trabajaba en las noches cosiendo ropa para las señoras del barrio. Pero lo más importante de todo era la libertad de no tener que preocuparme por las mentiras de un esposo traicionero. La libertad de criar a mi hija con valores sólidos y honestidad completa. La libertad de ser yo misma, sin tener que fingir que no veía lo que estaba pasando bajo mi propia nariz. Elena creció rodeada de amor femenino. Mi madre, mi hermana, las vecinas, todas las mujeres del barrio que me habían apoyado durante la crisis. Se convirtió en una niña segura, inteligente, y con una fortaleza de carácter que sabía que le iba a servir toda su vida. En cuanto a Esteban, eventualmente consiguió otro trabajo como electricista, pero nunca recuperó el estatus o la estabilidad que había tenido antes. Siguió viviendo en cuartos de renta por años, y las pocas veces que venía a ver a Elena, era obvio que la experiencia de haber perdido todo por su traición lo había marcado permanentemente. Graciela nunca regresó al Distrito Federal. Años después me enteré de que se había casado en Veracruz con un hombre mayor, viudo, que tenía hijos propios. Según los rumores, era un matrimonio de conveniencia más que de amor, pero le había dado la estabilidad que había perdido después de nuestra confrontación. A veces me preguntaban si no me arrepentía de haber sido tan dura con mi venganza, si no había sido excesivo destruir tan completamente las vidas de 2 personas que, después de todo, simplemente se habían enamorado en el momento equivocado. Pero cada vez que veía a Elena dormir peacefully en su cuna,
Cada vez que recordaba esas conversaciones que había escuchado, donde planeaban seguir engañándome porque creían que yo era demasiado débil para hacer algo al respecto, cada vez que pensaba en todas las mujeres del barrio que habían vivido traiciones similares, pero en silencio, sabía que había hecho lo correcto. No había sido venganza por venganza. Había sido justicia. Había sido la defensa de mi dignidad y la de mi hija. Había sido la demostración de que una mujer aparentemente vulnerable puede tener más poder del que cualquiera imagine, si está dispuesta a usarlo. Ahora, mis queridos, después de tantos años, puedo contarles cómo terminó realmente esta historia, porque lo que sucedió después de mi venganza fue tan transformador como la venganza misma. Elena creció para convertirse en una mujer extraordinaria. Estudió Derecho en la Universidad Nacional, se especializó en derechos de la mujer, y ahora tiene su propio bufete donde ayuda a mujeres que han pasado por situaciones similares a la mía. Tiene 39 años. Está casada con un hombre maravilloso que la respeta profundamente y me ha dado 3 nietos que son la luz de mis ojos. Nunca tuve que explicarle a Elena por qué su papá no vivía con nosotras cuando era pequeña, porque desde que tuvo uso de razón, ella vivió la verdad completa, no como una tragedia, sino como la historia de cómo su mamá tuvo el valor de defender su dignidad y crear un hogar lleno de honestidad y amor. A medida que Elena crecía, Esteban intentó ser parte de su vida, pero de manera limitada y siempre bajo mis términos. Los domingos por la tarde se convirtieron en visitas regulares, donde él la llevaba al parque o al cine, pero siempre regresaba a casa conmigo. Elena tenía una relación cordial pero distante con su papá, no porque yo la influenciara en su contra, sino porque ella misma podía sentir que había algo que no cuadraba en él. Cuando Elena cumplió 18 años, Esteban quiso tener una conversación profunda con ella sobre lo que había pasado entre nosotros. Elena lo escuchó pacientemente, y después le dijo algo que me llenó de orgullo. «Papá, yo no te juzgo por los errores que cometiste cuando eras joven, pero tampoco voy a pretender que lo que hiciste estuvo bien. Mi mamá me enseñó que las acciones tienen consecuencias, y que la fortaleza de carácter se demuestra no cuando todo está fácil, sino cuando las cosas se ponen difíciles. Con los años, mi relación con la comunidad se fortaleció de maneras que nunca había imaginado. Las mujeres del barrio me veían como un ejemplo de que sí se podía salir adelante después de una traición matrimonial. Muchas veces vinieron a pedirme consejo mujeres que estaban viviendo situaciones similares, y yo siempre les decía lo mismo. No se queden calladas, documenten todo, busquen ayuda legal, y nunca permitan que les hagan creer que no tienen opciones. Empecé a trabajar como voluntaria en un centro de apoyo para mujeres violentadas, donde mi historia se convirtió en testimonio de esperanza para muchas mujeres que creían que no podían escapar de matrimonios destructivos. Durante más de 20 años, ayudé a docenas de mujeres a encontrar la fuerza y los recursos para comenzar vidas nuevas. En cuanto a mi vida romántica, tardé muchos años en volver a confiar en un hombre. Cuando Elena tenía 12 años, conocí a don Roberto, un maestro de escuela viudo que tenía 2 hijos propios. Nuestra relación creció muy lentamente, basada en amistad, respeto mutuo y valores compartidos. Nos casamos cuando Elena tenía 15 años, y Roberto se convirtió en el padrastro que ella nunca había tenido, pero siempre había merecido. Roberto me enseñó que el amor verdadero no es drama. No son secretos, no son mentiras románticas. El amor verdadero es transparencia completa, es respeto incondicional, es apoyo durante los momentos difíciles, y es la construcción conjunta de una vida que ambas partes pueden vivir con orgullo. Vivimos juntos durante 18 años hermosos, hasta que Roberto murió de un infarto hace 3 años. Su muerte me dolió profundamente, pero de una manera completamente diferente a como me había dolido la traición de Esteban. El dolor por Roberto era limpio, era puro. Era el dolor de haber perdido algo genuinamente hermoso. El dolor por Esteban había sido sucio, contaminado por la humillación y la traición. Hoy, a los 68 años, vivo sola en mi misma casita de la colonia obrera. Elena viene a visitarme todas las semanas con mis nietos,
Y mi casa siempre está llena de risas, comida casera y historias familiares. He logrado crear exactamente la vida que quería. Una vida llena de amor genuino, respeto mutuo y honestidad completa. ¿Y qué pasó con Esteban? Murió hace 5 años de diabetes, solo en su cuartito de renta. Elena fue a su funeral, no por él, sino por cerrar ese capítulo de su propia historia. Yo no fui. No por rencor, sino porque ya no había nada ahí para mí. Él había sido un capítulo de mi vida, no toda mi vida. ¿Me arrepiento de la venganza que tomé? Nunca, ni por un segundo, porque esa venganza no fue un acto de maldad, fue un acto de justicia, fue la defensa de mi dignidad como mujer, como esposa y como madre. Fue el establecimiento de un precedente claro. Conmigo no se juega. Pero más importante que la venganza misma, fue lo que construí después. Tomé los pedazos de mi vida rota y construí algo más fuerte, más hermoso, más auténtico de lo que había tenido antes. Aprendí que una mujer no necesita un hombre para ser completa, pero que merece un hombre que la valore completamente si decide compartir su vida con alguien. Mis queridos, la lección más importante de esta historia no es cómo cobrarme la traición de un esposo infiel. La lección más importante es que nunca, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para comenzar una vida nueva. Nunca es demasiado tarde para demostrar de qué estás hecha. Yo tenía 25 años cuando tomé control de mi destino, pero he visto mujeres de 50, de 60, de 70 años que han encontrado el valor para cambiar sus vidas completamente. La edad no es una limitación, es experiencia. La experiencia de una mujer que ha vivido suficiente para saber exactamente lo que vale y lo que merece. Así que a todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a mis amigas mayores que piensan que ya es demasiado tarde para cambiar algo en sus vidas, les digo esto: nunca subestimen el poder que tienen. Nunca permitan que alguien las haga sentir que no tienen opciones. Y nunca, nunca se conformen con menos amor y respeto del que merecen. Esta ha sido mi historia, queridos míos. Una historia de dolor, de traición, pero también de justicia, de fortaleza y de la construcción de una vida hermosa sobre los cimientos de la dignidad personal. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar con el corazón abierto. Y recuerden siempre, el final de una historia dolorosa puede ser el comienzo de la historia más hermosa de sus vidas. Si esta historia les tocó el corazón, déjenme un comentario contándome de qué país me están viendo. Mándenle un abrazo a alguna mujer fuerte que conozcan. Y si conocen a alguien que necesite escuchar esta historia, compártansela. Hasta la próxima, mis queridos. Que Dios los bendiga y que nunca olviden su propio valor.